Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo de Santa Teresita del Niño Jesús. También darle gracias al Padre Fernando Pereira y a su vicario, que también me han recibido con mucho cariño y que me han compartido la experiencia tan importante de estos 50 años de esta parroquia y toda su historia, que obviamente tan solo he escuchado un poco, porque es una historia larga y muy bonita, pues es la historia de nuestra fe, del peregrinar de ustedes como uruguayos, como testigos de lo que Dios hace entre nosotros, y también del orgullo de ser de Cristo y de tener en esta ciudad un testimonio tan grande de tantos años en esta parroquia. ¿Cuántas personas no han pasado por acá? Cuántos sacerdotes y cuántas personas le han traído al Señor aquí su corazón, ¿no? Sus luchas, sus penas. Y esto es muy lindo porque estamos acá siendo parte de una comunidad de corazones, de almas que van en tránsito, y ahora nos toca a nosotros estar acá, pero no estamos solos, estamos unidos a todas esas almas que han pasado por acá y todas nos acompañan. Muchas deben estar ya en el triunfo, en la victoria del cielo, y nos están escuchando. Pues me han invitado a compartir con ustedes este tema de Cuaresma: conviértete y cree en el Evangelio. Y para comenzar voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13, y dice así: exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Pues para nosotros la palabra conviértete siempre es muy dolorosa, porque uno siempre piensa que está como convertido. Precisamente cuando uno viene a la iglesia, cuando aparece estar frecuentando a Dios en los sacramentos, en la oración, en su vida cristiana, y produce un cansancio, el llamado a la conversión, porque no lo alcanza uno a dimensionar humanamente. Pero el alma sabe de qué estamos hablando cuando decimos conviértete, porque entendemos que la dimensión de la entrega a Dios es inmensa, es muy grande, es total, es radical. Y para nosotros una decisión radical es algo que no es fácil de hacer, por lo que la naturaleza nuestra no es radical. La naturaleza nuestra es una naturaleza que le cuesta tomar decisiones radicales, por lo que nosotros somos muy frágiles de naturaleza. Somos seres mortales, somos seres imperfectos, somos seres frágiles, y por lo tanto tomar radicalidad en nuestra vida es casi como una amenaza. Entonces
convertirse en el sentido de la palabra cristiana es casi como una amenaza, de verdad, como una muerte. Por eso la Iglesia explica que morir a sí mismo es permitir que el Espíritu Santo sea quien habite en nosotros, como el testimonio de San Pablo ya adelante en su vida cuando dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y San Juan Bautista, cuando sus discípulos vienen a quejarse de ese Jesús que está al otro lado del río bautizando, pero que realmente no estaba bautizando, pero ellos se quejaban, y San Juan les dijo: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y vemos en estos dos apóstoles esa enseñanza de morir a sí mismo. ¿Por qué se llama una muerte? Porque precisamente para nosotros tomar la decisión radical de convertirnos quiere decir morir a todos nuestros ídolos. Ustedes saben que nosotros por el pecado original estamos naturalmente en la idolatría. Nosotros adoramos criaturas humanas, adoramos nuestra propia vida, adoramos el mundo material, los apegos al mundo material, adoramos nuestras ideas. Tenemos héroes en el mundo y toda esta idolatría es natural en nosotros. Por eso San Pablo describe a Jesús como el Moisés que bajó del cielo. ¿Y qué quiere decir? Pues el que nos viene a sacar de la esclavitud. Así como el Moisés terrenal sacó a los hebreos de Egipto y los liberó de la esclavitud, nos damos cuenta que en ese éxodo de los hebreos, Dios se manifestó limpiándolos, exorcizándolos de la idolatría que traían de Egipto. Ahora Jesús desciende a nosotros, a este Egipto que es este mundo, y viene a sacarnos de esta esclavitud para llevarnos a la Jerusalén del cielo, pero en este sacarnos nos lleva por dentro del éxodo de nuestra conversión, que es el renunciar a la idolatría, renunciar a este mundo material. Ahora, tenemos que entender muy bien este lenguaje, porque nosotros fuimos creados en esta prisión del mundo material y es el don de la vida, maravilloso, pero con las enseñanzas que hemos recibido de Jesucristo, que nos demuestra con palabras exactas que estamos en el destierro y que tenemos que salir de acá, y que el príncipe de este mundo se llama Satanás, o sea, estamos en territorio enemigo, y que este no es su reino no es de este mundo, y por eso Él nos invita a caminar por este destierro hacia la tierra prometida en el cielo, pero para lograr eso tenemos que liberarnos de este mundo. Ahora tenemos que asumir lo que Dios confía en este camino a nosotros. Por ejemplo, los hebreos cuando fueron sacados de Egipto y llevados por el éxodo, por el desierto, 40 años, todos tenían asignadas diferentes labores. La tribu de Leví eran sacerdotes, otros se encargaban de la comida y otros se encargaban, y cada uno tenía sus deberes. Y vivían en el mundo material, en ese desierto, hacia la tierra prometida, pero cada uno encargado y responsabilizado de lo que le correspondía. Y eso somos nosotros, estamos en este mundo y Dios nos ha confiado una vida terrenal. Todos tenemos diferentes responsabilidades. Unos cuidan de las almas, otros cuidan del trabajo que Dios le dio para proteger los hijos, la familia, la sociedad en diferentes dimensiones, y cada uno de nosotros vivimos una experiencia del mundo material. Y lo podemos simplificar en esta forma. Mucha gente busca cuál es la voluntad de Dios en sus vidas,
Y San Pablo, en pocas palabras, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, Dios nos acompaña en nuestras decisiones. Si uno quiere ser carpintero, torero, poeta o lo que usted quiera hacer, Dios nos acompaña con esa decisión, porque Él nos da la libertad. Pero lo que Él quiere es que allí, de bombero, de torero, de poeta o carpintero, usted se santifique en su oficio y en su trabajo. Eso es lo que Él quiere. No importa lo que usted haga, Él lo va a acompañar. La voluntad de Dios no es necesariamente que usted sea carpintero. La voluntad de Dios es que sea santo. Y a Él no le importa si usted quiere ser carpintero. Él lo acompaña y lo protege y lo inspira, y seguramente le dará talentos para llevar a cabo lo que usted quiere hacer. Pero lo importante es entender que el Señor quiere sacarnos de este destierro. Y por eso hablamos de la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Esto, interpretado espiritualmente, no intelectualmente, quiere decir, entiende que nosotros debemos unirnos a Cristo en la cruz para que podamos sacrificar nuestra vida con todos sus deseos, sus necesidades temporales, y unirnos a la realidad eterna de la salvación del alma. O sea, de que nos atrevemos a renunciar al pecado. Ustedes saben que cada uno de nosotros tiene pecados latentes que son como una serpiente salvaje que es difícil de domar. Y cada uno de nosotros pelea con eso dentro de nuestra naturaleza. Y por eso Jesús nos dejó los sacramentos. El sacramento de la confesión es precisamente una muestra de la misericordia de Dios. Cuánto nos conoce, que Él sabía que ese sacramento era vital en nuestra relación con Dios. Para poder mantener nuestra amistad con Dios, necesitamos reconciliarnos frecuentemente, porque nuestra naturaleza es pronta al pecado. La carne es pronta al pecado, y para mantenernos nosotros fuertes en el espíritu, necesitamos reconciliarnos con frecuencia y también necesitamos sacrificarnos. Ustedes se dan cuenta que hay un pasaje muy claro sobre esto de cómo sacrificarse y fortalecerse, y es que los apóstoles aparecen tratando de exorcizar a un hombre poseso y no pueden. Y llega Jesús y lo exorciza. Y los apóstoles le dicen al Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Porque ellos ya habían hecho eso muchas veces. Y el Señor dijo, porque este tipo de espíritus exige ayuno y oración. Hay espíritus que exigen eso. Y con eso nos enseña el Señor que en este caminar nuestro, en este peregrinar, estamos enfrentados a muchas batallas espirituales. Y hay momentos de nuestra vida en que necesitamos aumentar la batalla, y por eso ayunamos. Por eso la Cuaresma nos pide que nosotros entremos en este tipo de disciplina, donde le exijamos a esta naturaleza carnal más de lo que normalmente le exigimos, que la sacrifiquemos, que la sometamos en obediencia al ayuno, a la mortificación, a la penitencia, que llevemos este corazón a ser caritativo y ayudar a los necesitados, gastarnos tiempo dándole amor a personas que normalmente no le damos, y hacer cosas que están fuera del radio normal de nuestra vida diaria. Y esto nos da fortaleza espiritual. Nos fortalecemos espiritualmente cuando nos sacrificamos. Ustedes saben que la comodidad, el placer, lo debilita a uno espiritualmente. Y no necesariamente vamos a demonizar la comodidad o el placer, porque eso es parte de nuestra vida.
Demonizamos sí los excesos porque entran en el pecado y ya es parte del demonio, pero nuestra vida está hecha de todos estos elementos, pero tenemos que tener la capacidad de vivir nuestra vida en el mundo material con la ciencia de la cruz. Y la ciencia de la cruz es tener coherencia en nuestras acciones. Coherencia donde yo todo lo hago en orden con Dios, para glorificar a Dios, para llevar un corazón contrito y bueno, para buscar el bien en todo. Y todo esto suena como un sermón viejo, porque precisamente todo lo que se habla desde el púlpito, todos los días de nuestra vida cristiana, es que seamos buenos. Eso es lo que se habla, porque es el Evangelio. Pero miren ustedes que nuestra vida es realmente un instante en la eternidad. Es un instante. Si usted mira para atrás, se dará cuenta que parece un sueño los años que han pasado. Usted mira una foto suya cuando era niño y se da cuenta que el tiempo es como una ilusión y lo pronto que se va a dar de que se haya terminado esto. Hablaba yo al principio de cuántas personas en estos 50 años han pasado por este templo y se han sentado ahí donde ustedes están sentados ahorita. Y esas personas ya se fueron, ya partieron, ya están con Dios o donde quiera que estén. Y hace un tiempo atrás estaban hablando lo mismo que estamos hablando hoy. Hace un tiempo atrás también esas personas estaban en Cuaresma, en este mismo templo, y estaban hablando lo mismo: conviértanse, prepárense. Y hoy, si tuviésemos alguna de esas personas que por alguna razón no ha alcanzado a entrar al cielo y está en el purgatorio, aprendiendo todavía la lección del mundo terrenal, en un estado muy difícil como es el purgatorio, si tuviera la oportunidad de aparecer acá por un segundo a darnos un mensaje, yo estoy seguro que esa alma diría: santifiquen sus vidas. Eso sería lo único que nos diría, porque es lo único que importa, porque para entrar al cielo solo la santidad nos lleva. Entonces, ¿qué más consejo puede dar un alma que está en el purgatorio? Santifíquense para que puedan entrar. Mire que yo no he entrado todavía porque me estoy purificando para poder santificarme en la plenitud de la luz de Dios y resistir esa luz. Ustedes saben que el amor de Dios es una fuerza, es un alimento, es un fuego. Y desde ahora nosotros necesitamos aprender a recibir ese fuego en nuestro corazón, para que cuando partamos, el alma, al salir de esta carne, resista el fuego de Dios. Por eso las almas del purgatorio se dice que están en el fuego. Pues claro, es el fuego de Dios que las purifica, y a medida que se van purificando van ascendiendo porque van resistiendo más el amor de Dios. Cuando salen del cuerpo desnutridas por la falta del amor de Dios, no resisten ese amor. Y cada alma queda en un nivel diferente, depende de cuánto resiste. Entonces, hoy, en esta Cuaresma, el Espíritu Santo nos pide que nosotros entendamos lo importante que es comenzar a recibir ese fuego del amor de Dios desde ahora. Porque cuando nosotros entendemos ese misterio y esa necesidad, ese llamado de Dios a que desde ahora permitamos que el fuego de Dios tueste bien este barro, lo cueza bien, para que al final de esta vida el alma pueda ser lanzada al abismo de Dios, entonces nuestra vida dará fruto eterno desde la muerte. Naceremos directamente al reino de la luz, a la plenitud de la luz, porque nuestra alma ya está en la plenitud del fuego de Dios. Por eso, cuando estamos en una reflexión como esta,
y en una estación litúrgica de Cuaresma como esta, la Iglesia nos da una bendición extraordinaria. Las estaciones litúrgicas tienen origen divino. Nuestra religión no es inventada por hombres. Ustedes saben que todas las religiones del mundo son inventadas por hombres, incluso hasta las sectas cristianas. Nuestra iglesia es la iglesia del Señor y todo lo de nuestra iglesia tiene origen divino, porque Jesús es la cabeza y el Espíritu Santo es quien guía. El Espíritu Santo es quien ha iluminado la doctrina de la iglesia. Todas las disciplinas de la iglesia son inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso, la estación litúrgica de Cuaresma es un don. Y es un don que produce bendiciones extraordinarias que no se dan en tiempo ordinario, se dan en Cuaresma. ¿Y cuál es ese don? El don de yo recibir la fortaleza del Espíritu Santo para adentrarme más en los misterios de Jesucristo, para adentrarme más en la realidad de mi relación con Dios, de mi amistad con Dios o de lo que me falta para unirme a Dios, de lo que me falta para crucificarme con Jesús, para estar en esa cruz de verdad. Y recibimos esa gracia si nosotros verdaderamente abrimos el corazón y le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que nos muestre la hermosura del misterio de Dios que se da en medio de entender ese sufrimiento de Jesús. Sabemos que ese dolor del Nazareno, ese dolor del crucificado, ese dolor que produce la agonía de Jesús por el pecado de la humanidad, es un dolor por nuestra salvación. Le duele al Señor le duele el peligro en que estamos cada uno de nosotros, por nuestra propia voluntad, porque el peligro nuestro está en nuestra voluntad. El peligro nuestro no es el diablo, el peligro nuestro no es el pecado en sí, el peligro nuestro soy yo y es usted, porque nosotros con nuestra voluntad podemos condenarnos o con nuestra voluntad nos podemos salvar. Entonces el Señor quiere que nuestra voluntad se someta a su voluntad para que nos salvemos. Y eso es lo que el cielo quiere. Y eso es lo que la iglesia busca. Y eso es lo que la Cuaresma enseña. Y la conversión del corazón y creer en el Evangelio es precisamente entender la urgencia que tiene el Espíritu Santo de que nos despertemos a tiempo. El Señor no quiere que terminemos en el purgatorio. Yo les aseguro que Él no quiere eso. Es misericordia de Dios el purgatorio, pero Él quiere que lleguemos al cielo directamente desde acá. Y nos ha dado todo para alcanzarlo, todo lo que se necesita. Y des en cuenta que Dios es tan grande y poderoso en su misericordia que nosotros en un instante podemos tomar una decisión que cambia nuestra vida radicalmente para siempre. Una decisión. Ustedes se han dado cuenta en sus vidas cómo de repente a uno le ha tocado tomar decisiones radicales y darle un cambio a la vida muy grande y cortar con algo radicalmente y cambiar para bien. Y estas cosas transforman la vida. Le dan otro aire, quizás traen sacrificios y limitaciones, pero libertad. Y esto es lo que representa el cambio del corazón, la conversión del hombre. Trae un sacrificio, trae un atreverse, trae la necesidad de ser valiente, de atreverse a darlo todo para ser bueno, para dejar el pecado, para dejar de ser malo. Y esto transforma al individuo. Y si uno se atreve a hacer eso, en un instante el Señor nos apoya, porque recibe uno toda la fuerza del cielo
para tomar esa decisión y continuar perseverante en ese camino del cambio, de la transformación, de la verdadera conversión, del bien, de vivir en el bien, de respirar y existir en el bien, de desear el bien, de buscar el bien. Y esto es quizás la alegría más grande de Jesús. No hay otra alegría más grande del Señor de que despertemos a esa realidad, porque es el Evangelio. El Evangelio es precisamente despertar al ser humano del sueño del pecado. Ese es el Evangelio. Nos quiere despertar de este sueño. El diablo nos ha hechizado con el pecado. Si ustedes leen con cuidado el pecado original y el momento en que sucede, ustedes se dan cuenta que es un hechizo, es una serpiente hechizando a Eva y llevándola a hacer lo que no debe. Y ella se deja hechizar y hechiza a la humanidad entera. Y esto es lo que sucede para que nosotros entendamos que Jesús viene a sacarnos de este sueño mortal del pecado. Es como estar hechizados. Y por eso el bautismo es un exorcismo. Así se conoce. Usted lee el catecismo de la iglesia y cuando usted va a lo que es el bautismo, la iglesia nos enseña que es un exorcismo. ¿Por qué? Porque antes del bautismo nosotros estamos atados al pecado original. Y por lo tanto, para ser desatados, necesitamos ser liberados. Así de que estamos atados al demonio. Por eso se dice que Jesús pagó nuestra libertad con su sangre. O sea, estábamos presos, estábamos atados al demonio. Él pagó por nosotros. Cuando uno tiene eso claro, se da cuenta lo grave que es que a pesar del exorcismo que hemos recibido, nosotros tenemos que constantemente estar convirtiendo del mal al bien toda nuestra vida, todos los días. Porque el hecho de que yo haya sido exorcizado con el bautismo, eso no quiere decir que ya llegué a la plenitud de mi libertad. No, es como el matrimonio. Usted viene y contrae matrimonio aquí ante el altar del Señor y ya es marido y mujer, pero apenas comenzó el matrimonio y tiene que vivirlo todos los días. Y usted tiene una prueba de toda la vida en ese matrimonio. Y precisamente el bautismo es eso, un matrimonio con el Espíritu Santo. Y usted tiene que vivir esa boda con el Cordero Divino toda su vida. Y tiene que asegurarse de serle fiel a ese matrimonio. Y precisamente la iglesia es madre y maestra y nos mantiene unidas en ese matrimonio, unidos, porque los sacramentos nos mantienen en la cruz con el Señor, nos renuevan, nos liberan y nos restablecen cuando rompemos la amistad con Dios por el pecado. Y esto es un navegar, es un peregrinar, es una lucha, es un caminar hacia Dios todos los días. Pero lo importante es que nosotros estemos seguros de que cuando el Señor nos llame, nos encuentre trabajando en esa conversión. Que no nos vaya a encontrar haciendo otra cosa. Que el Señor nos encuentre con el delantal puesto trabajando en nuestra conversión. Eso es lo que debemos hacer todos los días. Si hacemos eso, estamos unidos a Dios, porque Él conoce nuestras limitaciones. Él conoce nuestra vulnerabilidad, fragilidad, tendencia al pecado, todo lo conoce Dios. Y por eso Jesús nos ha dejado los sacramentos, la oración, las obras de misericordia para que nuestra alma consiga una amistad con Dios que sea reparadora por todos los pecados que han sido perdonados y que le debemos la enmienda y la reparación durante esta vida, porque también a veces hay que terminarlo en la otra si no completamos en esta. Y por eso precisamente las estaciones litúrgicas como la Cuaresma nos dan la oportunidad
de hacer un alto en el camino y examinarnos profundamente. Y entre más sinceros seamos, más nos vamos a dar cuenta en qué andamos nosotros con relación a Dios. Qué importante que es eso, porque es muy fácil entrar en la estación de Cuaresma y hacer una confesión y vivir la Cuaresma, pero cuando uno no tiene una conciencia que lo ayude a profundizar en los misterios de esta realidad espiritual de la iglesia, todo es simplemente religioso, muy superficial y no hay ningún cambio en nuestro corazón. Esto hay que evitarlo. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de que nuestra realidad en la iglesia no sea simplemente religiosa. Es muy fácil esconderse dentro de la religión para calmar nuestra conciencia. Es muy fácil ponerse el manto de la piedad y la rezandería para sentirse bien. Pero eso no es verdad cuando el corazón no está cambiando, cuando el alma no está llena del amor de Dios. De nada sirve esa religión. Si morimos así, estamos en graves problemas y por eso no podemos dejarnos engañar del espíritu del mal que quiere utilizar nuestra religión para hacernos sentir que estamos bien y entonces no profundizamos en la relación con Dios, no nos sinceramos, no profundizamos para mirar bien el nivel de pecado en que estamos, la frialdad, la aridez, la indiferencia, la dureza de corazón a la que llegamos cuando no estamos verdaderamente en el espíritu de la iglesia, sino simplemente en la religión. Y ustedes saben que hay mucha gente en la iglesia que aleja a la gente de Dios, a la gente débil. Hay mucha gente que se aleja de Dios por culpa de otros que están en la iglesia que son hipócritas, que son los que más rezan y los que menos aman, como el fariseo del evangelio. Y esos causan tragedias en la iglesia. Ahuyentan los jóvenes, el futuro de la iglesia, ahuyentan los débiles en la fe, porque son un escándalo. Y precisamente Dios quiere que nosotros nos concienticemos de quiénes somos con relación a nuestra presencia en estas bancas de la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué hacemos ahí arrodillados o sentados, rezando o cantando? ¿A qué envuelve eso? ¿Qué trae eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Y es importante mirarlo. Precisamente la Cuaresma es eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en esta iglesia? ¿Qué hago acá? ¿De qué estoy hecho? Mi fe realmente es una fe que es un incienso que se eleva al cielo cada que oro. Esa es mi fe. Verdaderamente me estoy elevando desde estas prácticas religiosas hacia un Dios vivo que me escucha, y yo sé que ese Dios me escucha. ¿Será que esa es mi religión? ¿Será que yo vivo ese espíritu de mi religión? Y todo eso tiene que enfrentarse, tiene que despertarse, tiene que convertirse en una realidad, para que cuando usted entre en el templo, usted se acuerde de algo muy importante. Usted entró al templo, pero aquí está el Señor, en ese sagrario, vivo, ahí está el Señor. Y todo el tiempo que usted está acá, usted debe estar consciente que está en presencia de Dios en una forma extraordinaria, extraordinaria. Y esto no se puede perder de vista en ningún momento. Aquí estamos, el Señor está acá, está presente ahí, usted lo sabe, usted lo siente, usted lo está viviendo, usted está permanentemente consciente de eso. Hay que revisar bien eso. Y le aseguro que Jesús, que está aquí y que nos está mirando, escuchando y que está entre nosotros, quiere que usted sepa eso en su corazón, que entienda que si usted está acá, se examine y diga:
estoy consciente cada instante que estoy acá, cada palpitar de mi corazón, que estoy en presencia de Jesús, que Él está en ese sagrario, que Él está aquí en medio de nosotros. Estoy consciente, porque eso es lo que comienza a transformar nuestro corazón, porque nos hace sinceros en la fe. Y ya la fe no es simplemente esa religión que yo practico y que vengo al templo y de repente hasta el celular lo contesto dentro de la iglesia, porque pues yo entro acá y esta es mi religión y yo la practico, pero el espíritu de esta religión no está en mi corazón y por eso no alcanzo a dimensionar lo sagrado de los misterios de Cristo en mi vida, y por eso no estoy consciente de dónde estoy y no estoy consciente quién está acá. No estoy consciente de eso. En una oportunidad de las tantas anécdotas que hay de los santos, el Padre Pío estaba orando en su capilla ahí en San Giovanni Rotondo, y a él lo excusaban de no compartir la comida con todo el resto de la comunidad, porque él tenía momentos muy difíciles. Como ustedes saben, él era estigmatizado y vivía situaciones muy particulares. Y un día estaba solo en el coro de la capilla y de pronto hubo un ruido en el altar y el padre estaba muy consternado de quién estaba ahí si no tenía por qué haber nadie ahí. Todos debían estar en el comedor. Entonces él grita: ¿quién hay ahí? Y responde un monje: soy yo. Y se le identifica. Y era un monje que estaba en el purgatorio, penando por todas las irreverencias que había cometido en el servicio al altar, cuando era monje de ese convento donde el padre estaba. Y el padre obviamente celebra por él unas misas y lo saca del purgatorio. Pero la enseñanza con esto es que nosotros debemos entender lo que es sagrado. Lo que es sagrado es sagrado. Y uno tiene que acordarse de eso. Y tiene que entender que si está en el templo de Dios, está en el templo de Dios. Tiene que entender que si usted contrajo matrimonio y tiene un sacramento, su familia es parte de la iglesia. Cuando usted está en su hogar, usted está en la iglesia, usted es una célula de la iglesia. Por lo tanto, su hogar es sagrado ante Dios, porque es un sacramento. Es un sacramento. Su hogar está consagrado a Dios. Y esto todo lo tiene que tener claro, porque uno debe tener ese tipo de respeto, ese tipo de dignidad a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Nuestra vida está consagrada a Dios y por eso nuestra vida debe ser de ese nivel de espiritualidad. Nuestra vida debe ser de esa dimensión de Dios. Y así podemos vivir esta vida caminando hacia Dios. Yo le digo a la gente que un buen ejercicio de Cuaresma es mirar hacia atrás tan solo un año y piense con sinceridad: ¿será que usted es mejor persona hoy que hace un año, que la Cuaresma pasada? ¿Será que es mejor persona? ¿Usted siente que puede perdonar mejor, amar mejor, ser más paciente, tolerante, compasivo, caritativo? Esas virtudes han crecido, han dado fruto. ¿Será? Y esto es importante, porque si usted no ha mejorado en este año, eso quiere decir que usted está estancado. Y pídale a Dios que no muera así, porque el tiempo está medido. Miren, Dios nos dio un número exacto de días en la tierra. Exacto. Días, horas, segundos están contados. Y llegará el momento en que ese tiempo termina. Y el tiempo que Dios nos dio es un tiempo de gestación espiritual. Ustedes saben que la madre que está esperando bebé
quiere que el niño nazca bien a los 9 meses, no a los 7 ni a los 6. No quiere que nazca prematuro, porque sabe que será un niño que va a tener dificultades. Igual, Dios no quiere que nosotros nazcamos prematuros al mundo espiritual. Él no quiere que nazcamos para quedar en una incubadora que se llama purgatorio, para que podamos resistir el aire de Dios, el fuego de Dios. No, Él quiere que ahora tengamos la gestación saludable de salir de este cuerpo con un alma fuerte, fortalecida en el amor de Dios. Pero para eso necesitamos alimentar el alma. El alma necesita fortalecerse ahora. Y lo único que fortalece el alma es el amor de Dios. Y el amor de Dios solo se da cuando yo busco el bien, cuando yo quiero ser bueno, cuando cambio el mal por el bien en todo lo que yo hago, vivo, siento, deseo en este mundo. Esto es importante tenerlo claro, porque todos los días nos levantaremos a luchar entre el bien y el mal, dentro de nosotros y afuera de nosotros. Es una batalla diaria y la tenemos firme en Dios cuando le somos fieles, y por eso hay que asegurarnos de que nuestra vida sea una vida que está depositada en Dios, entregada a Dios, sometida a la voluntad de Dios. Eso es importante tenerlo claro, que no tengamos una doble vida. Es muy fácil engañarse y vivir una doble vida. La vida en la iglesia, que es de Dios, y la vida después del atrio de la iglesia, que es del mundo. ¿Cuántos no viven así? ¿Cuántos católicos vienen a su misa del domingo y de repente vienen a confesarse a veces, de repente participan en alguna actividad de la iglesia, pero el resto del tiempo es el mundo donde pertenecen? Sus prioridades, su euforia, su interés, todo está en el mundo. Y la iglesia pues acompaña los pasos de este mundo, pero no es la vida. No es la vida. Y ahí está el peligro, porque no podemos vivir una doble vida. Eso es igual que el hombre que está casado y tiene un amante. No hay ninguna diferencia. El hombre que está casado y tiene su hogar y sus hijos, pero allá a 3 cuadras vive una mujer con la que tiene relaciones impuras. Eso es igual. Aquí estamos en la iglesia y somos de Dios y nos vamos donde el amante, que es el mundo, a bailar con él. Eso está mal, ese no es un matrimonio limpio. Por eso el llamado de Dios a nosotros, y especialmente en esta estación de Cuaresma, que es un don de privilegio para la iglesia, es a volvernos uno con Dios, a dejar esta doble vida, a tener un solo esposo, a tener un solo Señor, a tener una sola vida en Dios, a glorificar a Dios solamente y ponerlo por encima de todas las cosas. Vivir ese primer mandamiento. Yo siempre le digo a la gente, mire, el ejercicio de Cuaresma más poderoso que usted puede hacer es coloque el catecismo en su mesa de noche y todas las noches de Cuaresma léase el primer mandamiento. Léaselo con cuidado, despacio. Será un ejercicio extraordinario, porque su alma se alimenta de eso. Y usted adora a Dios, glorifica a Dios, se da cuenta que ese es el Señor, que todo el fundamento, los cimientos de su vida tienen que estar ahí en ese primer mandamiento. Y si usted lo tiene claro, usted derrota todos los ídolos y usted se edifica sobre esa roca segura que es Dios en ese primer mandamiento. Pues le voy a pedir al Señor su palabra y les voy a leer del libro del Eclesiástico, capítulo 17, desde el versículo 15, y dice: el juez divino, la conducta de los hombres está siempre ante el Señor, no puede ocultarse a sus ojos. Y a cada nación asignó un jefe
pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son para el Señor como el sol. Sus ojos observan siempre su conducta. No se le pueden ocultar sus maldades. Todos sus pecados están delante del Señor. El Señor guarda la limosna del hombre como un sello y su generosidad como la niña de sus ojos. Al final se levantará y les retribuirá, dará a cada uno su recompensa. Pero a los que se arrepienten les permite volver y consuela a los que perdieron la esperanza. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, porque Él nos da otra cuaresma, porque Él aún nos tiene acá preparándonos, dándonos la oportunidad de santificarnos para que podamos entrar a su santuario y utilizar cada instante de esta vida que nos queda, que solo Él sabe cuánto nos queda, para que podamos alcanzar lo que Él quiere de nosotros, que es entrar a su santuario. Es lo único que quiere Dios y no hay que buscar nada más que eso. Pues que el Señor se compadezca de todos nosotros, de sus familias aquí representadas, que bendiga todas las necesidades materiales y espirituales que ustedes tienen, que bendiga esta parroquia en sus 50 años, que le provea al Padre todo lo que necesita para llevar a cabo la obra de preparación para estos 50 años y que Santa Teresita del Niño Jesús pues reine en esta parroquia como siempre lo hace ella como patrona de las misiones. Muchas bendiciones. Amén.